Buenas tardes a todos. En primer lugar queremos agradecer a la Casa de la Literatura Peruana, quien ha tenido la gentileza de invitarnos a compartir una investigación. Espero pueda ser tan interesante como los cuentos que los protagonistas compartieron con tantas personas y comunidades. La exposición la vamos a plantear en función de la investigación que desarrollamos efectivamente en el periodo de pandemia, pero quería hacer una precisión. Mi apellido no es Ichikawa, sino Hayakawa, ¿no? Ichikawa creo que es el de los Dalton, me parece, ¿no? Sí, César Ichikawa me parece, ¿no? Que dice José Hayakawa. Se molestaría mi señor padre. El título de la presentación es Museo de Inclusión del Adulto Mayor, estudio del programa Abuelas y Abuelos Cuentacuentos de la Casa de la Literatura Peruana. Mejor me pongo aquí. Y la autoría está planteada por la profesora magistra Cristina Vargas Pacheco, y quien les habla de la Universidad de Piura, y quien les habla José Hayakawa de la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Una investigación desarrollada en pandemia. Siguiente, por favor. Un punto de partida para esta investigación es ubicarnos en el momento en el cual fue planteada y desarrollada, que es excesivamente en el momento de la pandemia por el COVID-19, pero con una circunstancia que además el Perú vivió y sigue viviendo de una manera intensa y, digamos, desgarradora, ¿no? La primera, como pueden ver, es la tapa de un libro que les recomiendo mucho del Instituto de Estudios Peruanos, que se llama La promesa incumplida, ensayos críticos sobre 200 años de vida republicana. O sea, el 2021 no solo nos coge en segunda ola, sino celebrando o iniciando la celebración por el bicentenario de la independencia política del Perú, ¿no? Que todavía seguimos conmemorando hasta este año. Y que, como el título de la obra señala, nos hace observar con detenimiento el conjunto de circunstancias que deberíamos haber ido resolviendo en estos años y que no hemos podido resolver hasta ahora, ¿no? Y eso lo hemos evidenciado sobre todo el año pasado y el actual, ¿no? Con el estallido social, que ha significado un conjunto muy doloroso de situaciones con diversos ciudadanos y comunidades de nuestro país. Y si a eso le sumamos la pandemia, que fue un golpe durísimo para el mundo, pero donde el Perú otra vez fue epicentro de los males y de las desgracias, uno de los países donde tuvo tasas de mortalidad, ¿no? De restricciones a los desplazamientos, el lento retorno de la vida escolar, y golpeó de una manera muy importante al público adulto mayor. Entonces encontramos una especificidad muy importante y por lo tanto una argumentación que justifica claramente el estudio que emprendimos, ¿no? Porque justamente el público adulto mayor es uno de los que tuvo mayores restricciones en sus libertades individuales, un proceso de infantilización tremenda que cercenó una buena cantidad de sus posibilidades y que le pasó factura en su salud física y en salud mental, al igual que la de los niños y de todos, ¿no? Y que seguimos pagando todavía, ¿no? Siguiente. Para ello, le voy a dar el pase a la profesora Vargas, quien va a desarrollar una aproximación desde el marco de encuadre teórico del tema. Gracias. ¿Me escuchan? No sé si me escuchan. ¿No? Ahora, sí. Bueno, yo quiero empezar agradeciendo primero a ustedes, miembros del programa Abuelos y Abuelas Cuentacuentos, porque realmente cumplen una tarea muy importante en la transmisión de la literatura, en el aprendizaje de las primeras letras con el programa Bebetecas, y porque realmente yo creo que todos tenemos una historia, o casi todos tenemos una historia entrañable con nuestros abuelos. Entonces yo creo que este programa es un programa muy importante, muy necesario, y es realmente muy valioso, y mucho más en el medio peruano, en donde existen muy pocos programas museales asociados a adulto mayor. Entonces, en primer lugar, saludarlos y agradecerles también, porque cuando en el 2021 empezamos a hacer esta pequeña investigación con el doctor Hayakawa, estábamos saliendo de las restricciones por pandemia, y por lo tanto era mucho más complicado acceder a ustedes, ¿no? Además, una cosa importante, pequeña pero importante, es que yo no vivo usualmente en Lima, entonces tenía que, cuando llegaba a Lima es que podía aproximarme a Casa de la Literatura,
Y, sin embargo, tanto Ronnie Puchuri, a quien también agradezco muchísimo, y a la directora de ese momento, la señora Milagros Aldarriaga, nos abrieron la puerta justamente para realizar esta pequeña investigación. Y, por supuesto, también los miembros del programa que tuvieron mucha disposición para escucharnos, para conversar con nosotros por Zoom o por el medio tecnológico que fuera necesario, e incluso completar otro instrumento de investigación que también utilizamos. Entonces, en primer lugar eso, ¿no? En segundo lugar, como decía el doctor Hayakawa, hay que un poquito plantear el panorama, el contexto, ¿no?, donde se desarrolla esta investigación, ¿no? A ver, ¿cuándo empieza los museos un poco a interesarse por el tema de los públicos, ¿no? Hace varias décadas del siglo pasado, los museos empiezan a entender que no solamente son las colecciones lo que debe primar en un museo, no solo son los objetos, ¿no?, sino que ¿quiénes son los que también le dan vida a un museo? Los visitantes, ¿no?, las personas. En esa medida, alguna vez leía que sin visitantes no hay museo, el museo está destinado a desaparecer. Y ustedes me dirán que probablemente Casa de la Literatura no es un museo, pero es un centro cultural que tiene colecciones, que va cambiando en su naturaleza y en esa medida también cumple un papel en cierta medida museal, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues, de los museos empieza a aparecer hace ya varias décadas el interés por los estudios de públicos, ¿no? Y cuando se estudian a los públicos, los museos entienden que no hay un único público. Entonces existe el público infantil, que es el que generalmente atienden los museos cuando desde el colegio nos llevan a la primera visita en un museo, ¿no? Pero también existen otros públicos, el público adolescente, el público familiar, que aquí viene mucho los fines de semana, el público adulto mayor, los públicos que tienen algún tipo de discapacidad temporal o permanente, etcétera, ¿no? Los turistas, que son diferentes, que de repente necesitan también textos en otros idiomas y tal. Entonces, ¿cómo hacemos que nuestros museos sean accesibles para todos ellos, ¿no? Entonces ahí es que empieza justamente esta preocupación por los públicos, los estudios de público. Pero sin embargo, cuando nosotros pensamos en el público adulto mayor, existen pocos estudios de público adulto mayor, ¿no? Y en nuestro medio casi no existen, en el Perú casi no existen, relacionados a museos, y en la región, en Latinoamérica, fundamentalmente en Argentina, en Brasil, ¿no? Un poquito en Chile. Y en el mundo, bueno, pues encontramos en el Reino Unido, que están muy asociados a temas de museos y salud, bienestar, ¿no? En España y en otros contextos francófonos como Canadá o como la misma Francia, ¿no? Y pese a que hay, cada vez más población adulta mayor, porque la población mundial va en un proceso de lo que se llama envejecimiento, es decir, cada vez vamos a tener mayor cantidad de personas de más de 60 años a nivel del mundo, ¿no? Estas personas no están presentes en nuestros museos. Y en el caso del Perú, la presencia de personas en museos adultas mayores es solamente del 6.6% al año 2023. La gran pregunta es ¿por qué? La pregunta es, ¿acaso es culpa solamente de los públicos? ¿Es culpa de la falta de adaptación de los entornos, de la falta de aptitudes y actitudes accesibles? ¿Es falta de promoción, ¿no?, de facilidades para llegar? ¿Es falta de generación de hábitos de consumo cultural? ¿Cuáles son las motivaciones o las razones por las cuales no encontramos público adulto mayor en los museos peruanos, ¿no? Siguiente, por favor. Y entonces, en el 2023, el año pasado, 2022, se aprueba un nuevo concepto de museos a nivel mundial. Y en ese concepto de museos se empieza a hablar de que los museos tenían que ser espacios accesibles e inclusivos para una diversidad de personas, para una diversidad de públicos, ¿no? Con la participación de las comunidades, y los museos están hechos para educar, para disfrutar, es decir, para también el derecho al ocio que todos deberíamos poder satisfacer, ¿no? Para educarnos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y para el deleite. Bien. Y para seguir adquiriendo conocimientos.
Bueno, ahí lo que ven ustedes es una foto de este programa que todavía existe de salud, que es uno de los pocos programas que tienen que ver con adulto mayor y turismo, que también es un derecho, dicho sea de paso, de las personas y también de la población adulta mayor, en el Museo de Tumbas Reales de Zipán, ¿no? Es justamente un grupo, por ahí está mi abuela paterna, y bueno, hace como 10 años, 14 años que se desarrollaban estos programas y que se siguen desarrollando. Pero luego no encontramos muchos programas en nuestro medio que permitan justamente o que favorezcan este acercamiento a los museos también desde la vía del turismo, ¿no? Siguiente. Y justamente esa idea de accesibilidad e inclusión que se empieza a trabajar con más fuerza a nivel internacional para los museos, en el caso del Perú, se discute en un evento que tuvimos en diciembre del 2022, que fue el Foro Nacional de Museos. En el Foro Nacional de Museos hubo una mesa sobre accesibilidad e inclusión, en donde también, pues obviamente, se habló de la baja presencia de público adulto mayor en los museos peruanos. Ahora, como ven ustedes allí, existen escasas experiencias ligadas adulto mayor en los museos peruanos. Y muchas de ellas están vinculadas fundamentalmente al tema de gratuidad del acceso. Es decir, si ustedes buscan museos en el Perú, obviamente habrán excepciones notables, pero van a darse cuenta que lo que ofrecen para el adulto mayor es básicamente gratuidad. En el marco de algunos programas, de algunos días de acceso, pero no hay talleres, no hay una programación específica para este público, no la hay, ¿no? Entonces, fundamentalmente se entiende que hacer accesible el museo peruano a un adulto mayor es darle una tarifa baja o una gratuidad, considerando las brechas económicas que también pueden existir en la población adulta mayor. Algunas no tienen pensión, algunas siguen trabajando, ¿no?, en la tercera edad, tienen carga familiar, muchos de ellos, las pensiones son muy reducidas, a veces no hay seguridad social, entre otras razones que también van dificultando el tema, ¿no? Cuando encontramos estos programas en museos peruanos, nos damos cuenta que son programas esporádicos, aislados, ¿no?, y que muchas veces responden a las motivaciones de un promotor, de un trabajador de la institución, en este caso de Ronnie Puchuri, ¿no?, o de la directora o de la dirección de ese momento. Entonces, ¿qué pasa a veces? Pasa que si se cambia de persona en la coordinación o la dirección no sigue pensando igual, pues se pierde el programa y no hay una continuidad. Entonces son programas aislados, son acciones esporádicas, muchas veces cuentan con un presupuesto muy bajo, ¿no?, si es que cuentan, ¿no? Luego, y ese ser acciones esporádicas las vuelve simbólicas, ¿no? Y por otro lado, no tienen ningún tipo de evaluación. Es decir, cuando se realizan las acciones, no se sabe si realmente se cumplió con los objetivos de educar, de generar bienestar, de generar beneficios en los participantes del programa. Simplemente se ejecutan, pero no sabemos cuál fue la repercusión. Entonces, la idea también de este estudio era eso, ¿no? Ese diálogo entre la academia y una institución cultural, como es Casa de la Literatura, ¿no?, con un programa tan específico y tan interesante, con una permanencia importante en el tiempo, y hacer una sinergia justamente para nosotros ayudar a evaluar un aspecto, porque en este caso hemos evaluado simplemente el tema de la inclusión, cuánto se vive la inclusión, ¿no?, a través del programa Abuelos y Abuelas Cuentacuentos, ¿no? Y entonces de esa manera esto sirve como una suerte de primera evaluación. No es una evaluación definitiva, no hemos abordado todos los aspectos, pero al menos nos da una pequeña aproximación a saber qué tan inclusivo es el programa Abuelos y Abuelas Cuentacuentos. Siguiente, por favor. Y bueno, si ustedes ven también la legislación nacional, el marco político nacional, se van a dar cuenta, lo conversábamos en las mañanas con Ronnie Puchuri, que sí existe un aparato político legislativo que resguarda, al menos en el papel, al adulto mayor. Tenemos la Política Nacional Multisectorial de Adulto Mayor,
Tenemos la ley de adulto mayor, que fue importante y bastante pionera en Latinoamérica. Tenemos además una política nacional de inclusión, tenemos una política nacional de accesibilidad, ¿no? Y en el 2021 también el Estado peruano suscribió o ratificó, mejor dicho, la Convención Interamericana de Persona Adulta Mayor, ¿no? Sobre los derechos de la persona adulta mayor. Sin embargo, esto sigue siendo un tema más teórico, porque en la realidad, y ustedes de repente podrán contarnos mejor de lo que nosotros podemos saber desde la teoría, ¿no? En la realidad, muchas de estas políticas y de estas normas no tienen una repercusión efectiva. Entonces, así como Casa de la Literatura tiene un programa como Abuelos y Abuelas Cuentacuentos, bajo esa lógica de esas políticas y de esas leyes, todos los museos deberían tener programas similares, ¿no? Que permitieran a los adultos mayores, así como a otros públicos, ¿no? Con otros programas, realizar sus derechos culturales, su derecho al ocio, que finalmente son derechos fundamentales, reconocidos por nuestra Constitución política, ¿no? Vigente. Siguiente, por favor. ¿Tú ibas a comentar eso? Perdón. No, yo. Ok, entonces, volviendo ya al programa en sí, ¿cuál es la historia, el histórico del programa? Que ustedes seguro también lo conocen, incluso con anécdotas, ¿no? Nosotros solo lo conocemos desde fuera, desde la revisión de los documentos oficiales, desde la conversación con las personas encargadas. Bueno, en el 2013 nace el proyecto, ¿no? Y en el 2014 se convierte en un programa institucional. En el 2016 el programa ya tiene su primera red social, el Facebook, ¿no? Donde empieza a difundir sus actividades. Y este elemento, este hito es importante porque luego el Facebook también va a ser un vehículo importante en pandemia para seguir difundiendo las acciones que ustedes venían realizando y que no dejaron de realizar en esa coyuntura tan complicada como comentaba el doctor Hayakawa. En el 2020 se migra hacia la virtualidad, ¿no? O sea, el programa no desaparece. En otros lugares los programas desaparecen ante el encierro. Sin embargo, en este caso, ustedes supieron reconvertirse. Y eso es un mérito valiosísimo del programa, ¿no? Como me explicaba Ronnie, ¿no? Hay un trabajo también muy importante de darles las herramientas o de capacitarlos con las herramientas tecnológicas que siempre tienen sus complejidades, ¿no? Y ustedes, muchos de ustedes, algunos sí tuvieron que desistir, pero muchos de ustedes se mantuvieron, supieron adaptarse a las barreras tecnológicas y continuar en el programa, ¿no? Y en el 2022, justo cuando estábamos haciendo el estudio, ya había un retorno progresivo a las actividades presenciales. Entonces, ustedes progresivamente iban combinando virtualidad con presencialidad. Siguiente, por favor. Pero además, del mundo de las ideas, también es importante encuadrar el objeto de estudio, que es el programa de Abuelos y Abuelas Cuentacuentos, en la experiencia del entorno edificado, ¿no? Porque este programa ocurre en un lugar específico, en un edificio específico, que tiene una serie de dinámicas urbanas que era importante tomar en consideración. Esta es una imagen que habla muy bien del proceso de reinvención o de reciclaje o de readecuación a un nuevo uso que tuvo esta edificación, que era esencialmente una estación ferroviaria, que probablemente algunos de ustedes deben haberlo utilizado en su uso originario y que seguro entraña una serie de recuerdos, memorias, emociones vinculadas a esta posibilidad de trasladarse a través de un tren, ¿no? Que es una experiencia tan bonita que muchos otros países los tienen en mayor cantidad y que nosotros teníamos, ¿no? Teníamos tranvías, podemos ir el tren Macho, podemos ir a Huacayo, al Callao, el tren de los Misios, me contaba mi papá y tal, que venía del hipódromo de Monterrico. Entonces esa cultura fue desmontada un poco en la década del 90, ¿no? Con la implementación de las políticas neoliberales. Bueno, se pierde el uso ferroviario y luego a partir de una serie de usos que se van planteando, termina siendo la Casa de la Literatura Peruana con esta readecuación arquitectónica tan interesante. Entonces, esa fotografía habla de cómo, por ejemplo, la zona del andén, que era la zona de conexión justamente entre los vagones y los usuarios, es repotenciada a partir de unas mesas, de una zona Wi-Fi, y ahora se utiliza de otra manera con una visual privilegiada hacia el río Hablador, ¿no? Siguiente.
Y entonces, claro, es importante percatarse que esta estación de Desamparados se encontraba en la zona de Desamparados, donde había una iglesia de Desamparados, ¿no? Que ustedes pueden buscar. Hay un artículo de la revista de NIRM de autoría de Jonathan Ramírez en Devenir 6, publicado el año 2016, donde habla de la plazuela de Desamparados, donde está la iglesia de Desamparados, muy vinculada con una zona que no era el jardín privado del Palacio de Gobierno, sino que era un espacio público donde la gente podía caminar, ¿no? Podía utilizar, habían bancas, y que luego en la guerra interna hacia los 80s y 90s fue cercenado en su aprovechamiento público, y que ahora nos obliga a dar una vuelta inmensa justo cuando antes podíamos caminar eso en 60 metros. ¿No? Entonces, la presencia de esta edificación, que actualmente es sede de la Casa de Literatura Peruana, pero que era la estación de Desamparados, estación ferroviaria de Desamparados, habla de una centralidad muy específica, ¿no? De hecho, no sé si se han dado cuenta, pero en todo caso los invito a observar desde la Plaza de Armas la fachada de esta edificación, que fue propuesta por el arquitecto Rafael Marquina y Bueno, a inicios del siglo XX. La fachada está absolutamente ubicada a eje de la calle. O sea, el eje de la calle, la mitad de la calle coincide con la mitad de la fachada, o al revés. No, la mitad de la fachada coincide con la mitad de la calle, coronado por el reloj, ¿no? Porque claro, esta era la calle de la estación ferroviaria, como en todas las grandes capitales del mundo. Hay una estación muy central, y la calle que conduce a esa estación normalmente tiene no solo los negocios asociados a la actividad ferroviaria, por ejemplo, utensilios, carteras, maletas, maletines y bueno, todas las cosas que se compran justo antes de viajar, sino una estación que tiene una fachada con un reloj, y ese reloj ayuda a ordenar no solo el tiempo, sino también termina siendo un hito urbano. Entonces, la ubicación de este edificio habla de una centralidad muy importante. Está muy cerca de la avenida Bancay, lo cual nos comunica, por ejemplo, con San Juan de Lurigancho, que es el distrito más poblado del país, no solo de la ciudad, con más de 1 millón de habitantes. Algunas otras cuadras tenemos la avenida Tacna, está la avenida Emancipación, ahora está el Metropolitano, que también nos puede acercar, los corredores. Hay ahora unas vías peatonales que hace pocos años no habían, bueno, que implican restricciones de tráfico vehicular, pero también en la pandemia se han abierto otras posibilidades no contaminantes de traslado utilizando bicicletas, por ejemplo, ¿no? O scooters eléctricos y tal, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de un espacio que está a 1 cuadra de la Plaza de Armas de Lima, que es uno de los espacios públicos principales del país, al lado del Palacio de Gobierno, a otra cuadra del museo religioso más visitado de la ciudad, que es el Museo de San Francisco. Están las criptas mal llamadas catacumbas. Entonces hay una ubicación y un emplazamiento sumamente poderoso, muy potente, con una serie de centralidades, ahora más turísticas, antes más urbanas, pues centralidades políticas, centralidades sociales y comerciales, que habla de un emplazamiento absolutamente interesante. Eso es, digamos, viéndolo desde vista aérea. Siguiente. Pero si luego pensamos el edificio en corte, o sea, de costado, perdón, como soy arquitecto le pongo mucha atención a los temas de lo edificado, lo que tenemos que entender es que estamos en una zona bajando hacia el río, ¿no? Y entonces, como tenemos un desnivel, por eso tenemos esta maravillosa escalera, ¿no es cierto?, coronada con un espacio a doble altura y una farola con vitrales también de gran calidad, ¿no? Entonces, este espacio que está en desnivel, bajando hacia el río, fue utilizado por el arquitecto Marquina para que la arquitectura aprovechase al máximo esas circunstancias. O sea, esa circunstancia topográfica se transforma en una buena estrategia espacial, una buena estrategia formal y tecnológica que hacen de este edificio uno de los más singulares en la manera de resolver el frente hacia el río, ¿no? Pero que luego representa también desafíos de cara a la accesibilidad y a la inclusión, ¿no? Porque claro, digamos, no, como todo en la vida tiene 2 caras, ¿no? Entonces esta virtud desde el lado espacial y formal también representa desde el lado de la inclusión un desafío, en este caso resuelto todavía de manera incipiente. Siguiente. Y que, como les digo, va representando, como bien dijo la profesora Vargas, no solo una referencia desde el lado de la literatura como un centro de promoción, ¿no?, de gestión, de
revaloración de la producción intelectual asociada a las artes literarias, sino un verdadero espacio cultural, un equipamiento que, si bien dentro de la definición ortodoxa de los museos está en un límite ambiguo, cumple claramente con varias de las funciones que un museo contemporáneo plantea, ¿no? De hecho, nosotros lo hemos considerado en el marco de este estudio como una especie de paramuseo, metamuseo, protomuseo, ¿no? Siguiente. Y entonces, para poder desarrollar el estudio, ya estamos llegando, por favor, no tengamos un poquito más de paciencia, llegando al tema metodológico, era importante definir la estrategia, cómo estudiar el programa de Abuelas y Abuelos Cuentacuentos de la Casa de la Literatura Peruana en el contexto en el que estábamos, en el 2022. Todavía tenemos restricciones, no eran las del 2020 ni las del 2021, teníamos un cierto retorno a la presencialidad, una de las investigadoras en Piura, el otro en Lima, ¿no? Y voluntad política para permitirnos estudiar el tema. Entonces decidimos que esta investigación termine siendo un estudio de caso, ¿no? Las características permitían estudiarlo a profundidad, con un alcance, un nivel exploratorio, como bien mencionó la profesora Vargas, estamos hablando de un estudio que no tiene precedentes en el medio académico peruano, y al ser una primera aproximación se preocupaba esencialmente en ser descriptivo y simple, fuertemente condicionado por lo que la pandemia, por el COVID-19 había representado. Es decir, reconocíamos las posibilidades, pero también las limitaciones que estas circunstancias nos planteaban, ¿no? Y por eso tenía como principal finalidad precisar cómo los procesos de participación de las personas adultas mayores se dieron a cabo en este programa entre el año 2018 y 2022. O sea, nos interesaba estudiar 2 años prepandémicos y 2 años pandémicos, ¿no? Para ver cómo le podíamos tomar el pulso a ese desempeño, qué cambios se habían dado, qué fortalezas se habían planteado, qué habilidades nuevas teníamos y qué cosas se había perdido también en el camino. Para ello definimos 3 técnicas con sus respectivos instrumentos validados por 3 especialistas que tuvieron la gentileza de revisar nuestros instrumentos y proveernos una serie de ajustes, comentarios y revisiones que los afinaron, ¿no? Estas técnicas fueron la entrevista semiestructurada, dirigida esencialmente a directivos de la Casa de la Literatura Peruana, pero también a los voluntarios, a buena parte de ustedes, y también a algunos expertos vinculados o expertas vinculadas a esta temática. Desarrollamos una encuesta a partir de un cuestionario virtual, o sea, la técnica es la encuesta, el cuestionario era el instrumento, un instrumento de tipo virtual dirigido a 33 voluntarios participantes en el programa en el periodo estudio, y finalmente una ficha de análisis de imaginarios a partir de los videos vinculados al tema, desarrollados entre el 2018 y el 2022, que están publicados en las plataformas virtuales institucionales. Es decir, intentamos sacarle el máximo provecho a las condiciones que teníamos. Podíamos hablar, tener entrevistas virtuales y presenciales con los directivos, los académicos y los voluntarios. Utilizamos una herramienta que se volvió muy generalizada en el marco de la pandemia, como las encuestas virtuales, un formulario de Google esencialmente, y luego una ficha de análisis por el cual, a partir de la información que ya se contaba en el periodo de estudio en las redes y plataformas virtuales institucionales, podíamos nosotros hurgar y explorar en una serie de contenidos, emociones, memorias, recuerdos que contamos. Entonces ese proceso de triangulación, es decir, de abordaje con 3 entradas diferentes, nos permitía evitar el sesgo que una técnica podía tener y por lo tanto obtener un nivel de comprensión bastante más acertado. ¿Siguiente? Este es un ejemplo de, no se lee mucho, lo que está en la imagen hacia el lado izquierdo es un cuestionario, es el rol de preguntas, el listado de preguntas que llevamos a cabo en este caso un experto, y la imagen del costado es la ficha de validación del experto. O sea, poníamos nosotros el instrumento a discernimiento del experto, lo miraba y nos opinaba sobre los aspectos que eran mejorables. Siguiente. Esta tabla nos habla, claro, ha sido extraída del artículo que luego la profesora Vargas hablará, que es publicado en francés, por lo tanto está en francés, pero bueno, se puede entender, ¿no? El francés no es ruso, no es ruso, ¿no? Se puede entender más o menos. Entonces hablamos de los directivos, están los expertos,
los voluntarios, ¿no? Al final de diversas promociones, como pueden ver, y entonces la idea era argumentar la posibilidad de hacer esas entrevistas. O sea, esas entrevistas tenían un sentido específico de brindarnos perspectivas diferentes sobre el mismo objeto de estudio, ¿no? Desde el lado del decisor, desde el lado del voluntario, desde el lado de la distancia académica. Siguiente. Estas son algunas imágenes del proceso de investigación. Ven al lado, está la profesora Vargas, bueno, yo también, digamos, ¿no? Con los voluntarios, ¿no? En las conversaciones que tuvimos utilizando las videollamadas. Luego al lado otro tipo de entrevista con la responsable en ese momento de la Casa de la Literatura Peruana. Es una entrevista presencial, pero ven que estamos todavía con las mascarillas, ¿no? Fíjense, porque, bueno, era el 2022, o sea, todavía estamos en pleno proceso de lidiar un poco con estas circunstancias, ¿no? Siguiente. En la imagen del lado derecho pueden ver el formulario virtual que generamos, un Google Form, que es la encuesta justamente que luego nos proveyó una base de datos cuantitativa a partir de la cual podemos establecer una serie de indicadores de cantidades, porcentajes, niveles, grados, etcétera, que la profesora Vargas seguro expondrá con la meticulosidad que la caracteriza. Siguiente. Y estas son las fichas de los imaginarios, ¿no? Creamos una ficha a partir de los aportes del antropólogo colombiano Armando Silva, que tiene un libro muy bueno, se los recomiendo, se llama Imaginarios Urbanos, lo pueden encontrar en la web, que habla en una de sus publicaciones sobre una serie de aportes de tipo metodológico. Entonces, uno de ellos es una ficha de análisis de videos, por ejemplo, ¿no? Entonces usamos como base esa ficha y la adaptamos a las necesidades del programa, ¿no? Entonces ahí ven dos ejemplos de fichas de videos que nosotros encontramos donde los voluntarios hablaban de su experiencia, ¿no? Y hablaban de los aspectos que les habían hecho más felices, de los principales desafíos y problemas que habían tenido en este tránsito de la presencialidad a la virtualidad, de las emociones que habían tenido, de cómo el grupo había cambiado, en algún caso debilitados, fortalecidos. Eran unas herramientas muy poderosas que nos permitían cruzar miradas con las entrevistas que habíamos hecho y con las encuestas que los mismos voluntarios habían planteado, ¿no? Entonces, en realidad, como dice la profesora Vargas, la investigación ha sido pequeña, realmente es una investigación corta, pero entrañable, digamos, ¿no? En el esfuerzo que le hemos puesto, en la creatividad para sacarle el máximo provecho a los mínimos recursos que teníamos para tratar de ser lo más justos posibles con las experiencias que ustedes tuvieron, ¿no? Y estos son los resultados que obtuvimos. Siguiente, por favor. Bueno, como explicaba, esto es un estudio pequeño, pero evidentemente tiene resultados, ¿no? Entonces, nosotros nos concentramos en tratar de entender qué tan inclusivo era el programa, porque claro, se habla de inclusión, se habla de accesibilidad, algunas veces lo ven como sinónimo. Como ya les conté, el nuevo concepto de museos diferencia inclusión de accesibilidad. Para algunos autores la inclusión es la base de la accesibilidad. Incluso algunos dicen que puede haber accesibilidad sin inclusión, ¿no? Porque podemos tener todos los equipamientos, pero ser una institución cerrada y por lo tanto no somos inclusivos, ¿no? La inclusión tiene que ver justamente con esta posibilidad de atender una gran diversidad de públicos, no solamente diverso por temas etarios, sino también por una serie de elementos, ¿no? Lugares de procedencia, idiomas, etcétera, ¿no? Circunstancias, etcétera. Entonces, lo que notamos entre los hallazgos, ¿no? Siguiente, por favor. Es que el nivel de inclusión de los participantes en el programa, bueno, en primer lugar, encontramos que había todavía dificultad de diferenciar inclusión de accesibilidad, aunque algunos de los entrevistados sí nos decían que la accesibilidad era algo más técnico, pero se concentraban en atender fundamentalmente lo físico, ¿no? Entonces, ¿qué es ser accesible físicamente? Simplificándolo mucho, y con perdón del arquitecto aquí presente, la accesibilidad física implica pues tener rampas, tener pisos podotáctil, tener de repente textos en braille, tener barandas, tener una buena iluminación, ¿no? Una serie de cosas que
que son importantes y que, aunque existe una norma nacional de accesibilidad para las edificaciones, no siempre las vamos a encontrar, ¿no? Una vez más, echa la ley, la letra muerta de la ley, como dicen algunas veces los abogados, ¿no? Pero también la accesibilidad tiene otros componentes, el trato, ¿no? El trato que pueden recibir, la comunicación, qué tan accesible es la comunicación, la información, la web es accesible o no es accesible, cumple con los parámetros de accesibilidad, los conocimientos, ¿no? ¿Qué tan accesibles son los conocimientos? Por ejemplo, tenemos una exposición que está en un sitio muy turístico y solo está en castellano, y no tenemos otros recursos para turistas que vienen y que hablan chino, francés, ruso o cualquier idioma. No estamos siendo muy accesibles, ¿no? Cognitivamente hablando. Entonces, claro, hay una serie de componentes que también componen o forman parte de la accesibilidad. Entonces, y cuando hablamos de inclusión, tenemos que considerar que eso implica no solamente incluir de arriba hacia abajo, es decir, la institución incluye, hace el favor de incluir, ¿no? Sino más bien la inclusión implica también, tiene niveles, implica un grado de co-creación con las personas a las que está abierta la institución. Es decir, en este caso, co-crear con los adultos mayores, co-crear con los vecinos de Casa de la Literatura, co-crear con los universitarios que vienen a utilizar el café literario. Es decir, ¿no? Es un tema de no solamente tener una perspectiva vertical, sino horizontal en el proceso de producción de contenidos, de programas, de políticas, ¿no? Entonces, aunque casi todos piensan que el programa Abuelos y Abuelas Cuentacuentos es un programa muy inclusivo, esa es la percepción generalizada, solo el 12% decían que realmente hacen acciones y decisiones y toman decisiones conjuntas, todavía hay elementos como siempre perfectibles, ¿no? Los hemos conversado con Ronnie y con la directora actual, ¿no? Como en todos los programas, o sea, la idea no es en este caso tampoco tener una perspectiva negativa, la crítica entendida como negativa, ¿no? No es eso, es al contrario, es más bien evaluar para ver qué mejoramos, ¿no? Entonces, en ese sentido nos damos cuenta que probablemente también una de las cosas que podrían mejorar en el programa es el nivel de decisión que tienen los participantes en el programa, es decir, el nivel propositivo y el nivel de decisión de las acciones que se pueden tomar. Sin embargo, esta idea de que es un programa casi por todos totalmente inclusivo, ¿no? Tiene que ver también, hay que leerlo también en su contexto. En primer lugar, como ya dije, no hay otros programas similares, ¿no? Entonces, pues ante la ausencia de otros, un programa se convierte, pues, ¿no? en el programa paradigmático, ¿no? Sin que ello implique que estemos haciendo, repito, una crítica negativa. Es importante siempre la evaluación, ¿no? También el contexto sociocultural en el que nos movemos. El contexto sociocultural en que nos movemos, a pesar de lo que dicen las políticas nacionales, todavía se mueve bajo una lógica del edadismo. Y la lógica del edadismo, simplificando, es considerar al adulto mayor como una persona que necesita muchos cuidados, muchas atenciones, mucha protección, casi como una persona infantilizada. Por lo tanto, es una persona que también es relegada, es una persona a la que, como decía el profesor, en coyuntura de pandemia, pues se le limitó al máximo sus derechos fundamentales, ¿no? Porque era una persona mucho más vulnerable, etcétera, etcétera. Entonces, en un contexto como ese, la existencia de programas se vuelven, pues, muy llamativos, ¿no? Porque todavía hay esta idea de excepcionalidad, ¿no? Y otra cosa importante es que no hay una evaluación de los programas, que es lo que yo decía también al inicio. Y eso nos lleva justamente a no saber qué cosas perfeccionar. El segundo punto en los resultados es el nivel los tipos de accesibilidad. ¿Cómo es que ustedes o los participantes se enteraron de la existencia del programa? Muchos dijeron que se enteraron a través de las redes sociales, ¿no?
Pero también muchos dijeron que se enteraron de boca a oreja, ¿no? De boca a oído, ¿no? Entonces ese también fue un medio de comunicación importante. Y finalmente, como ven ustedes, forma de participación en el programa, pues una gran cantidad de abuelos y abuelas cuentacuentos participaron de forma virtual y presencial en el periodo que por lo menos nosotros estudiábamos, ¿no? O sea, es decir, la virtualidad no fue un impedimento o una brecha de accesibilidad para seguir participando en la totalidad de los casos, ¿no? Que podríamos, repito, decir, desapareció el programa. No, eso no pasó. Al contrario, fue más bien un reto que se supo afrontar adecuadamente y eso es una cosa muy positiva y siguieron participando. Y adquirieron otras habilidades y competencias también tecnológicas, lo cual es súper positivo. Siguiente, por favor. La motivación para la participación. Esto es bien importante. ¿Por qué participan en el programa Abuelos y Abuelas Cuentacuentos? Muchos contestaron, y eso es una cosa que destacamos también en determinadas generaciones, la vocación social de servicio, ¿no? Que quizá, no quiero generalizar, pero las generaciones más jóvenes están perdiendo a veces, ¿no? Un cierto compromiso, un cierto, compromiso social, ¿no? Entonces, para ustedes, participar en el programa, o por lo menos los que nos respondieron, tenía mucho que ver con aportar a la sociedad, seguir aportando a la sociedad a través de la cultura, a través de llevar las primeras letras, la literatura, ¿no? Y recuerdo mucho que una de las entrevistadas decía que había un desperdicio de experiencia de la población adulta mayor en nuestro país. Y efectivamente, ¿no? Bajo esa misma lógica que comentaba, a pesar de que todos los documentos nacionales hablan del envejecimiento activo y saludable, ¿no? Al final, la realidad nos demuestra que en nuestros paradigmas, en nuestras lógicas de actuación cotidiana, sigue rigiendo esta lógica del edadismo, ¿no? El adulto mayor, ¿no? Relegado, muchas veces descuidado, no hay espacios adaptados también para sus necesidades y sus deseos, porque no se trata solamente de necesidades y de decir adulto mayor igual discapacidad, porque tampoco es así, ¿no? También hay estudios médicos al respecto, ¿no? Evidentemente, en algún punto de la edad siempre se va acentuando determinadas situaciones, ¿no? Pero no es que sean sinónimos, ¿no? Entonces, definitivamente hay mucha experiencia, mucha sabiduría en la tercera y cuarta edad que se está desperdiciando en el país, ¿no? Y este programa lo que hace es aprovechar, ¿no?, esa rica experiencia y ayudar también a llegar a las nuevas generaciones, lo cual es muy importante y eso ustedes lo reconocen del programa como motivación para participar. Otra cosa importante fue la socialización, ¿no? La generación de espacios para socializar. Y efectivamente nos decían en las entrevistas que esos han sido espacios para hacer amistades, para formar una suerte de familia. Y esa idea no solamente la tenían ustedes como participantes, sino también las personas que tienen un rol directivo en Casa de la Literatura, ¿no? Y entonces decían que era un espacio de amistad e incluso para enamorarse, ¿no? Algunos de ustedes en la entrevista nos decía eso. Entonces, es un espacio que les permite a ustedes compartir cosas que tienen en común y generar redes que además en pandemia fueron muy importantes para sostenerse emocionalmente, ¿no? También otra motivación fue el tema de los nuevos aprendizajes, ¿no? Como también participar en el programa les permitió adquirir nuevas competencias, nuevas habilidades, conocer más literatura, ¿no? Y además también algunos decían querer volver a estudiar, ¿no? Querer volver a las aulas universitarias, decía también algunos entrevistados, ¿no? Obviamente eso también generó un interés importante por la literatura, una sensación de bienestar y también una cosa bien importante, esa contribución y ese diálogo intergeneracional que permitía el programa, ¿no? Porque ustedes podían llegar a muchas edades, ¿no? Desde la temprana edad, ¿no? El programa Bebetecas, pero también podían llegar
a niños más grandes, ya en virtualidad podían llegar a todo aquel que quisiera ver por las redes sociales, o incluso también comentaban que la virtualidad les había permitido participar en otras ciudades a través de la conexión con ferias virtuales, o incluso también nos contaban la experiencia de participar, creo que eso fue antes de la pandemia, en actividades en penales. Entonces, llegar a un público tan amplio y realmente jugar un papel muy significativo a través de la cultura, ¿no? Siguiente. No, perdón, ¿podemos regresar? Y la percepción sobre los impactos es que, bueno, pues el programa tiene un impacto muy positivo, ¿no? Casi todos, como ven ustedes en la barra, en la última barra, ¿no? Tienen esta idea de un impacto muy, muy alto, muy positivo, y esto es una mirada casi generalizada. Siguiente, por favor. Y ya con esto vamos llegando al final, para también escucharlos y de repente si tienen preguntas o contarnos más experiencias que nosotros no hemos sabido recoger o no hemos podido recoger. Bueno, las repercusiones. Como decía, para todos tiene un impacto muy positivo, ¿no? Hay una percepción de plena satisfacción, de sentirse útiles, de sentirse vivos, de contribuir a la sociedad a través de la participación en el programa, ¿no? Eso nos lo decían textualmente, ¿no? Nos lo han dicho textualmente. También los expertos, o sea, no solamente ustedes, sino también las personas que ven desde fuera el programa de Abuelos y Abuelas Cuentacuentos, consideran que es un programa necesario y replicable. Es decir, que este programa tendría que escalar incluso a nivel nacional. Eso también lo piensan miembros del programa, pero lo interesante fue ver que desde fuera la percepción es muy positiva. Y sin conocer necesariamente todos los entretelones del programa, entendían que era un programa totalmente necesario y replicable, ¿no? También para muchos el programa es un espacio de solidaridad, ¿no? Esa idea me gustó mucho, ¿no? El programa como un espacio de solidaridad, justamente por las redes que se tejieron, ¿no? Y eso tiene que ver con la socialización, la creación de una red de amigos, el refuerzo de la autonomía, el trabajo de la memoria, ¿no? La sensibilización hacia el arte. Para algunos también era una fuente de nuevos ingresos, ¿no? Lo cual también fue interesante, de repente no ingresos ingentes, pero sí adicionales, ¿no? Nos contaba Ronnie, algunos incluso habían postulado estímulos económicos, ¿no? Tenían también otros proyectos asociados. Entonces, todo este programa se presenta como muy beneficioso para sus participantes, ¿no? Y a modo de conclusión, lo único que yo creo que podríamos señalar o subrayar sobre todo es la importancia de escalar el programa, es decir, de tener una mayor cantidad de repente de personas que puedan participar en este programa, de descentralizarlo, ¿no? Que yo entiendo que el programa tenía mucha intención de ello, y también avanzar en esa lógica co-creativa, es decir, con una cada vez mayor participación decisoria por parte de los participantes, valga la redundancia. Hay una escritora que escribe sobre museos, Nina Simons, y ella dice que justamente la coparticipación, la co-creación también tiene mucho que ver con el tema de la confianza, ¿no? La confianza que uno o que el programa o que la institución tiene en sus participantes. Yo creo que el programa tiene mucha confianza, hay que seguirla reforzando, fortaleciendo y seguir construyendo juntos, porque es una forma también de hacer país, ¿no? Eso es lo que creo que podríamos destacar del programa y del estudio que realizamos. Siguiente, por favor, con esta diapositiva terminamos. Y es que finalmente este estudio se publicó en una revista canadiense, que es una revista especializada en museos, de la UQAM, está en francés, pero se publicó en un número especial de inclusión en los museos, inclusión y participación en museos, y es muy importante porque también le da visibilidad al programa Abuelos y Abuelas Cuentacuentos, no solamente en nuestro medio, sino también en un medio ya mayor, especializado, ¿no? Porque además es un número que tiene contribuciones de muchas partes del mundo,
¿no? Entonces permite analizar el programa ya a un nivel un poco más amplio que el nacional, ¿no? Todavía no está en acceso abierto porque la revista tiene unas políticas editoriales específicas. Después de un año estará en acceso abierto, recién ha aparecido a fines de diciembre del año pasado, pero esperamos que cuando esté en acceso abierto, pues de repente traducido, o podremos también hacérselos llegar con todo gusto. Ustedes lo podrán ver en la web, ¿no? Entonces ya saben que la historia del programa Abuelos y Abuelos Cuentacuentos, por lo menos 4 años del programa, en sus lógicas de inclusión, están analizadas y presentadas a nivel internacional. Bueno, eso es lo que yo les quería comentar. No sé si el profesor quiere agregar algo. No, quedamos en... ¿Se me escucha, no? Muy bien. ¿No? Solamente... ¿Querías decir algo? Sí, quería decir algo. Okay. ¿Aló? Sí. Nos quedamos abiertos a atender y dispuestos a atender cualquier duda o consulta que puedan tener, ¿no? Pues la idea es un poco ya, a partir de que nosotros hemos presentado un poco el estudio, pueden surgir interrogantes que estaremos gustosos de responder. Muy buenas tardes. Mi nombre es Leoncio Mendívez, soy abuelo cuentacuentos de la Casa de la Literatura. Los felicito, en realidad ha sido una excelente exposición, pero quiero dejar, no voy a dejar de añadir algo que he anotado. Dentro de los resultados y de las motivaciones que ustedes han escrito, es cierto que el servicio es el primer motivo, ¿no? Al final de la vida queremos servir todavía. Ese sería el lema. Pero había muchos compañeros, el año que yo postulé, por ejemplo, el 2014, ya voy a cumplir 10 años, muchos compañeros, 32 nos recibimos, pero de eso quedamos 3. Y uno de los motivos era que pensaban ganar plata acá. El otro motivo era que querían publicar un libro. Y ante esa situación, ellos desertaron. Así de simple. Quedamos 3 de la segunda promoción. Esa es una parte. La segunda parte es en cuanto a la ficha del análisis. Ustedes han hecho un estudio muy bien, pero desde el punto de vista abuelo personal, no desde la producción. ¿Qué cuento transmite ese señor, sobre todo a niños? Creo que ese punto les faltó analizar, o quizás no está dentro del término que han tenido ustedes con la Casa de la Literatura. Pero pienso de que ese punto de que, ¿qué transmitimos nosotros? ¿Qué contamos a los niños? ¿Eh? Eso podría ser un buen punto, mi querido profesor. Gracias. A ver, brevemente, sí. Por eso han sido 2 temas que ha planteado, ¿no? Comenzaré por este último. Efectivamente, la ficha de imaginarios urbanos lo que hace es explora sobre los contenidos que el material tiene, en este caso el video, ¿no? A ver, habían videos anteriores al 2018, lo que pasa es que nuestro estudio es solamente sobre 4 años, ¿no? Y entonces no todos los videos tenían los mismos contenidos. Hay algunos videos, yo vi varios, ¿no? Pero claro, para ubicarme, digamos, históricamente. Pero a la hora de seleccionar el material para ser estudiado a través de la ficha, solamente podíamos circunscribirnos a la cota de tiempo de esos 4 años, entre 2018 y 2022. Por lo tanto, ahí presentamos 2, pero revisamos varios más. No eran tantos, o sea, no habían 150 videos en 4 años, no eran algunos más. Habían bastante más del periodo anterior. Digamos, en cantidad eran más o menos las mismas. La diferencia es que, claro, con la pandemia hay un giro hacia la digitalización importante, ¿no? Por obvias necesidades, ¿no? Todos tuvimos que desarrollar una serie de habilidades y estrategias, un poco en un escenario donde no podíamos salir ni de nuestra casa, ¿no? Entonces, claro, como la profesora Vargas,
había una resiliencia importante, identificamos una resiliencia importante, una capacidad de reinvención del programa que permitió que exista todavía, ¿no? Que tenga una pervivencia, ¿no? Pero las limitaciones que usted ha identificado en los contenidos son las limitaciones que los contenidos tienen, ¿no? O sea, nosotros decidimos estudiar los videos que habían en esos 4 años y no habían todos los contenidos que planteaban, ¿no? Yo recuerdo por lo menos 3 videos que hablaban efectivamente, o sea, le ponían una atención especial en este proceso que usted denomina de producción, ¿no? En el proceso de selección, transmisión, comunicación vinculada a contenidos específicos, temas literarios, ¿no? En otros casos, los videos que nos tocó investigar en ese lapso esencialmente tenían que ver más con la vivencia del mismo programa, ¿no? La manera como participaba, cómo interactuaba, eran aspectos, vamos a llamarle, más gestionarios que propiamente subjetivos, comunicacionales, digamos, ¿no? Pero tomamos nota de la observación, pero le explicamos que metodológicamente se explica porque eran los videos que había, ¿no? Entonces estudiamos lo que había con sus presencias y sus ausencias. O sea, la ausencia de un dato también es un dato, ¿no? Que no haya esa información, es algo que habría que prestarle atención y de repente en una investigación versión 2.0, ¿no? Podríamos prestarle más atención a esas dinámicas más internas comunicacionales como la que propone, ¿no? No sé si le respondí. ¿Sí? Sí, y solo para agregar, el estudio se circunscribía al tema de la inclusión, ¿no? O sea, como les comentaba. Entonces, efectivamente, el programa da para analizar una variedad de aspectos impresionantes, ¿no? O sea, por ejemplo, podría también analizarse desde la perspectiva de los beneficiarios de la labor que ustedes realizan. Por ejemplo, las mamás, los papás que vienen con sus niños al programa Bebetecas, y ese es otro estudio también, ¿no? También de los impactos que, bueno, adelanto un poco, también estamos realizando otro estudio un poco mayor, o sea, con otros componentes o con otras miradas de los impactos que puede tener el programa, ¿no? Entonces, el programa abre la puerta a muchos temas. Lo que usted decía, por ejemplo, ¿no? La selección, ¿cómo se hace la selección? Entiendo que hay un proceso de selección decidido, en donde hay una implicancia directa de la Casa de la Literatura, pero también que a ustedes se les invita a proponer algunos relatos. Entonces, ¿cómo se construye ese proceso, ¿no? ¿Qué porcentaje hay de decisión de la institución? ¿Qué porcentaje de usted? Todo eso también podría investigarse, y también las temáticas, ¿no? Porque se escogen determinadas temáticas, o sea, son temas subjetivos, son temas asociados al calendario cívico escolar, como teníamos antes, o a qué, ¿no? Entonces sí, como decía el profesor, abre la puerta a otros estudios, porque es un programa que permite mirar muchas cosas, ¿no? Efectivamente. Sobre su primer comentario, perdón, porque hizo 2 comentarios, ¿no? Que hablaba de la deserción, ¿no? Del porcentaje muy alto de deserción, que lo vinculaba a otras motivaciones, ¿no? Como la económica que mencionaba, ¿no? Parece bien importante, y que tal vez en un estudio más amplio, por ejemplo, de inclusión económica, podría ser tomada en consideración en un país que ha tenido un golpe de empobrecimiento tan brutal como hemos tenido en la pandemia. Evidentemente la cultura tiene que ser una estrategia de desarrollo, ¿no? Y también tiene que tener no solo posibilidades de desarrollo espiritual, simbólico, subjetivo, sino también tiene que ayudar a parar la olla también, ¿no? Un poco. Buenas noches. Mi nombre es Sergio Calle y bueno, empiezo igual que Leoncio felicitándolos por este breve estudio, pero sobre el cual me queda alguna duda. Dice inclusión de la población adulto mayor en los museos, ¿no? Les quiero preguntar si acá nos han traído acá una porción de todo el estudio que ustedes han hecho que se refiere a los abuelos,
quiero decir que si esto está incluido en un programa o un estudio que abarque realmente la inclusión del adulto mayor, ¿no? Como ustedes lo especifican, y en qué nivel. Lima, solo, ¿no? En el cual estamos el 30% de la población del Perú, incluye a grandes ciudades del Perú, a todo el Perú, o solo referido a abuelas y abuelos cuentacuentos. Sí, gracias por la pregunta, me parece muy pertinente. Efectivamente, ese es un estudio de caso, y de un caso específico que es el programa Abuelos y Abuelas Cuentacuentos, en un periodo específico de tiempo, 2018-2022, como explicaba el profesor, un poco para contextualizar por qué escogimos esos 4 años, porque el programa tiene más duración, y efectivamente hacer un estudio de la inclusión del adulto mayor en los museos peruanos, pues es un estudio de largo aliento, ¿no? Que implicaría pues desplazarnos por muchos museos, ¿no? Un trabajo no de 2 personas, sino de un equipo probablemente mucho más grande, ¿no? Que dicho sea de paso, ni siquiera las instituciones regentes en temas de museos en nuestro país lo han hecho, porque esa es una gran carencia en nuestro país, o sea, no hay estudios de públicos en museos, o sea, esa es una ausencia, y de adultos mayores en museos mucho menos. Incluso, como les comentaba, la data estadística, cuando uno ve la Política Nacional de Cultura que se publicó en el 2021, que es una mirada del 2020, bueno, cuando se elabora 2020, bueno, en sus años previos, al 2030, la cantidad de presencia adulta mayor en museos peruanos, dice, es el 5%. Al 2023, dice, es el 6.6%, pero fundamentalmente con una data todavía recortada, o sea, no es una data incluso completa, porque se centra en los días en que hay gratuidad, en que hay un programa específico determinado por la ley de museos abiertos, etcétera. Es decir, la data no es totalmente completa, y fundamentalmente se centra en museos del Ministerio de Cultura. La Casa de la Literatura no pertenece al Ministerio de Cultura, pertenece al Minedu, ¿no? Y hay museos que también pertenecen a otros organismos estatales, además de los museos privados. Entonces, para un poco simplificar, realmente en nuestro país todavía son escasos, y son iniciativas bastante heroicas a veces que se están haciendo para conocer un poco más a nuestros públicos, porque es la única forma de saber cómo debemos reorientar la propuesta de los museos para tener un impacto realmente significativo en las poblaciones. Y digo esto porque también hace poco la Asociación de Museos del Perú, ¿no? Existen asociaciones también vinculadas a los museos, publicó un estudio justamente para conocer a los públicos creo que fue en coyuntura de pandemia, y cómo fue el impacto de la pandemia en los museos. Pero son estudios específicos, y aislados, iniciados por instituciones muchas veces privadas con sus propios fondos, ¿no? En este caso, por ejemplo, y lo dejo claro, esto es una iniciativa académica de 2 personas desde el ámbito de la academia, sin financiamiento extra, ¿no? Pero también, pues, progresivamente hemos podido ir escalando en tener de repente algunas posibilidades de hacer estudios ya con otro financiamiento, pero es escaso. Todavía en nuestro país tenemos mucho que avanzar en ese camino, y por lo tanto este estudio es un estudio de casos. No hay, yo no recuerdo, no sé si tú recuerdas, otros artículos sobre adulto mayor y museos en el Perú. Hay uno previo nuestro, pero después de ello no conocemos en el caso del país, ¿no? Entonces todavía hay mucho por hacer en ese camino. Hola, ¿qué tal? Solamente quisiera, yo soy de la última promoción, así que tengo solamente 1 año aquí en el programa.
Y más que del estudio, yo quisiera hablar del programa Cuentacuentos, ¿no? Yo creo que las autoridades y los profesionales que trabajan con el adulto mayor y los funcionarios de los ministerios no se dan cuenta de la herramienta tan potente que tienen, ¿no? Este programa, cuando yo veo, que me parece fabuloso lo que hay, pero este programa pues puede tener cualquier cantidad de bifurcaciones y de líneas para poder realizar alucinante, ¿no? Entonces yo creo que los especialistas, los que trabajan con el adulto mayor o les interesa el tema del adulto mayor, sería genial que se pudiera hacer un plan piloto, por decirte, y presentarlo al Ministerio de Educación y de Cultura y ampliarlo, y no por una cuestión de servicio ni por una cuestión económica, sino por una cuestión básicamente de dignidad, ¿no? De dignidad de las personas y dignidad social, ¿ya? Yo creo que a veces yo veo este programa, funciona bien, bacán, genial, todo estupendamente, ¿no? Pero yo veo y digo, se podrían hacer tantas cosas y no es una cuestión económica, ¿eh? O sea, no es una cuestión de que no hay dinero y que hay que poner 50.000 millones de dólares, no, es una cuestión de voluntad política, ya, de voluntad política, y por eso yo digo, los profesionales que trabajan con el adulto mayor, con diferentes tipos de proyectos, ya con redes de museos, redes de municipalidades, redes de centros culturales, redes de universidades públicas, todo público, no estoy hablando de cosas privadas, todo público, municipalidades, universidades, centros culturales, museos, etcétera, etcétera, etcétera. Trabajar juntos para ello, ¿no? Aparte, obviamente, de la descentralización. Yo creo que ese debería ser el objetivo. El objetivo no es que no hay dinero, el dinero llega, ¿no? El dinero llega cuando hay un proyecto interesante, cuando hay un proyecto que realmente vale la pena, la financiación sale de las empresas privadas. Si no, no existirían las fundaciones, las ONGs que reciben, salen. Entonces, no es una cuestión económica, es una cuestión de voluntad política y de gestión cultural y educativa, básicamente, ¿no? Entonces, eso sería, no tiene que ver nada con la investigación, pero ese sería el reclamo que podemos hacer, porque es un programa tan interesante en todo sentido que podría ser 1.000.000 de veces más interesante. Y no solamente porque el programa sea interesante, sino porque yo creo que un país como el nuestro lo necesita y creo que es imprescindible, ¿no? Aparte de mezclar los trabajos de los adultos mayores con los trabajos de la gente joven. ¿Por qué aislarlo? Este es un trabajo para niños, este es un trabajo para... O sea, intercambiar opiniones, intercambiar puntos de vista, intercambiar, como decías tú hace un momento, experiencias, intercambiar diferentes cosas para que todo eso sea algo realmente rico culturalmente, educativamente, socialmente, y que después cuando esta gente muere y vengan otros, siga funcionando con los jóvenes de esa época, con los adultos mayores y con la estructura que se puede haber creado, ¿no? Quería hacer un comentario sobre lo que menciona, discrepo amablemente, porque creo que este estudio, esta investigación tiene todo que ver con lo que ha dicho. O sea, lo que ha dicho me parece muy importante. Y el hecho que este estudio pequeño, pero heroico, haya sido publicado en una revista especializada de Canadá, es una expresión clarísima no solo de las calidades de la investigación, sino del objeto de estudio. O sea, el objeto de estudio es muy meritorio. Y eso es una buena noticia no solo para los museos peruanos o el público adulto mayor peruano, sino para el país. Creo que hablaba usted de voluntad política, totalmente de acuerdo con usted, la voluntad política es fundamental. Gracias a la voluntad política es que el estudio se pudo hacer, si no nos hubieran abierto las puertas, no solo los directivos de la Casa de la Literatura Peruana, sino ustedes también, que nos permitieron entrar en sus vidas, ¿no? En sus experiencias. Y gracias a la voluntad política de la Casa de la Literatura Peruana pudimos tener la vez pasada una reunión interna donde pudimos transferirle a detalle y con meticulosidad no solo los aspectos metodológicos del estudio, sino nuestros principales hallazgos, ¿no? Algunos coincidentes con algunos que han planteado ustedes y algunos diferentes también, ¿no? Y la posibilidad de llevar a cabo esta reunión, que me parece muy interesante, que no es una reunión de museólogos, sino es una reunión de investigadores con ciudadanos de a pie, ¿no? Como
como nosotros somos cuando salimos de aquí, para hablar de un tema tan importante como los museos y el público adulto mayor. Es otra expresión de la voluntad política que creo que desde la Casa de la Literatura Peruana están teniendo, ¿no? Y tenemos la suerte que el señor Kuchuri esté escuchando todo lo que están diciendo ustedes, porque seguro tomará más nota de la importancia de este proyecto, que en términos fácticos es un proyecto piloto. Ya en términos fácticos funciona como un proyecto piloto, y que ojalá a través de la Casa de la Literatura Peruana pueda obtener ese escalamiento que la profesora Vargas hablaba desde el ámbito del Minedo. Tiene mérito, si no, no hubiera sido aceptado en una revista científica canadiense, no solo por los méritos del estudio en sí mismo, sino porque el objeto de estudio es un objeto meritorio, ¿no? Yo creo que es importante mencionarlo. Yo creo que un poco en la línea de lo que decía el profesor, es bien importante que esta reunión se haya dado como se está dando, ¿no? Con ustedes, que son los participantes del programa, porque el museo no solamente, y bueno, espero que nadie se ofenda por eso, pero el museo no es solo de los museólogos, no solamente de los que trabajamos en temas museológicos, ¿no? Ya sea desde la academia, desde la praxis en el museo en sí, ¿no? Sino es también de los públicos, de la gente, ¿no? Entonces, repito lo que decía hace un momento, ¿no? El museo se construye con los visitantes, con los públicos. Entonces, el hecho de contarles nosotros nuestra mirada desde la academia, desde encima, ¿no? Desde la teoría, ¿no? Un poco multidisciplinaria por nuestras perspectivas que tenemos cada uno de nosotros, pero luego escuchar también el retorno de ustedes es bien importante, porque nos ayuda a nosotros a seguir comprendiendo el objeto de estudio, ¿no? Que no está agotado, pero también a la administración de Casa de la Literatura y a otras que también estén involucradas con adulto mayor, ¿no? También le permitirá entender, ¿no? Tanto desde la perspectiva teórica, técnica, profesional, pero también desde la perspectiva de los públicos, que era un poco lo que yo decía al inicio, ¿no? El museo no es solo las colecciones, es también sus visitantes, sus públicos. Sin ellos no existe. Y entonces ese proceso de co-construcción que estamos haciendo ahorita, con lo que nosotros les contamos, lo que ustedes también reflexionan a partir de todo esto, es muy importante justamente para la toma de decisiones, ¿no? Y para seguir avanzando en este camino que está en inicio, ¿no? En el trabajo de museos con adulto mayor en el Perú, pero que es un camino, como usted decía, amplísimo, ¿no? Con muchas aristas, muchas vertientes para atender. Bueno, eso es lo que quería agregar. Sí. Usted cuando hizo su exposición mencionaba que se hizo la encuesta. ¿Cómo te enteraste del programa? ¿Cómo te enteraste del programa? ¿No? Entonces, por redes sociales, de boca a boca. Perdón por la pregunta. Al momento de formular esta cuestión, ¿se imaginaban otros medios? Mire, yo no soy abuelo cuentacuentos, pero los conozco a ellos, ¿no? Soy colega de ellos. Pero, por ejemplo, en los medios de difusión, solo una vez escuché mención a los abuelos cuentacuentos, en un programa que ya no existe, que se transmitía por una radio que ya no está, ¿no? Jamás he vuelto a escuchar, jamás he escuchado en la televisión, de repente me equivoco, ¿no? La única vez que he escuchado sobre abuelos que cuentan cuentos y que tuvo buen impacto, salió de la prensa y se metió a la red, fue cuando el señor Mario Vargas Llosa escribió sobre abuelos cuentacuentos de Guatemala, y que él se fue a Guatemala y fue a esa localidad y los conoció, conversó con ellos, y tuvo bastante difusión, ¿no? Me vuelvo otra vez a cómo comencé. Cuando usted pregunta cómo te enteraste del programa de Abuelos Cuentacuentos, redes sociales, boca a boca, es porque lo que hay, ya no hay más. Y estos estudios, el estudio que usted ha llevado junto con su colega, pues permite visibilizar un trabajo como el de Abuelos Cuentacuentos. Gracias por la pregunta. Bueno, ¿cómo me enteré yo del programa? Bueno, yo, como comentabas hace algunas horas,
yo me gusta mucho el trabajo de esta institución. Siempre que vengo a Lima visito las exposiciones, entonces me entero de y bueno, por mi propio ejercicio profesional, yo dicto el curso de museología y museografía en una universidad, dicto también en posgrado, temas de museos, entonces sabía de la existencia del programa porque siempre me estoy enterando, ¿no? Y porque, bueno, en particular de Casa de la Literatura, porque la frecuento cada vez que puedo venir a Lima, ¿no? Entonces, siempre estoy mirando qué hay, qué exposición hay, qué cosas. Entonces, conocía el programa, ¿no? Y me pareció muy bonito, muy interesante, porque también, por dos cosas. La primera, porque cuando realicé estudios en temas asociados a museos, pude revisar literatura en otros idiomas, sobre estudios de públicos y estudios de públicos sobre adulto mayor y museos. Entonces me llamó mucho la atención, me pareció muy interesante los procesos de aprendizaje, el trabajo de la memoria, etc. Entonces tenía un poco ese background, digamos, académico. Y luego el programa me pareció entrañable porque yo siempre lo digo como una confesión personal, pero mi primer acercamiento a los museos, y para mí el más significativo hasta ahora, fue con mi abuelo materno, ¿no? Entonces, para mí fue el clic, como dicen, con los museos, y entonces me pareció muy importante, ¿no? Aún recuerdo el trabajo, la visita con él, cómo actuó como un verdadero mediador, y entonces me pareció muy importante que también una institución museal, ¿no? Cultural, tuviera un programa institucionalizado en ese sentido. Entonces, ese fue, digamos, mi conocimiento del programa. Luego tuve una alumna también, ahora lo recuerdo, que hizo un pequeño trabajo sobre en la asignatura que llevaba conmigo, sobre el programa, y entonces así pude seguir conociendo. Entonces, este es un tema que lo vengo siguiendo probablemente desde el 2019, ¿no? O sea, como estudio, pero de conocimiento anterior. Entonces, esa fue mi aproximación. Creo que fue viniendo a Casa de la Literatura, luego mirando las redes. Esa fue mi aproximación al programa, y ya les he contado las razones de mi interés, ¿no? No sé si el profesor quiere añadir algo. Yo tengo otros intereses, claramente, pero una de las labores que hago es ser docente de tesis de doctorado y de maestría, y asesor de tesis también, ¿no? Entonces, me tocó ser profesor de la profesora Vargas en un curso del doctorado que estaba llevando a cabo, y entonces a partir de ahí pude conocer mucho su fuerte compromiso con la temática del adulto mayor y de los museos, ¿no? Que claramente ya le he explicado, es una temática de larga data. Y a partir de eso me he ido involucrando desde mi aproximación de gestor cultural y patrimonialista, pero más vinculado al mundo de lo edificado, claramente, ¿no? El patrimonio urbano y a las políticas culturales, ¿no? Sobre todo asociadas a ciudad. Entonces me fui aproximando a través de ella a su mundo, ¿no? Al mundo del adulto mayor y de los museos, ¿no? Y digamos, a partir de esa aproximación, ese encuentro del tercer tipo, fueron surgiendo, por ejemplo, artículos científicos como el que habla, ¿no? Que si desean pueden buscarlo. Hay una aproximación de un estudio en la revista Periférica Internacional, que es la revista de la Universidad de Cádiz, que es uno de los pocos estudios, en este caso teóricos, planteados sobre la relación entre el público adulto mayor y los museos, ¿no? Y ese es un segundo esfuerzo, y bueno, hay otros en cartera, digamos, ¿no? Entonces, en la práctica, mi aproximación ha venido de manera indirecta, ¿no? Yo tenía un abuelo que me había llevado de manera entrañable a un museo, de repente estoy en el 99% de los casos, o 99.9%. Llevo yo al museo por otras temáticas, ¿no? A la Casa de la Literatura Peruana, por supuesto, llego, pero no por la institución de la Casa de la Literatura Peruana, sino porque es un edificio de Rafael Marquina en una zona importante de la ciudad, como lo expliqué hace algunos minutos, ¿no?
Bueno, creo que si no hay otra pregunta o comentario, solo queremos agradecerles muchísimo por su atención, por su retroalimentación. Para nosotros es sumamente útil, sumamente importante. Reiterar nuestro agradecimiento a Casa de la Literatura por la apertura, que demostró desde un primer momento que supo del interés de realizar este estudio, a ustedes por también contarnos sus experiencias y bueno, por su tiempo esta tarde. Y muchas gracias y felicitaciones por ser abuelos y abuelas cuentacuentos. Yo en verdad les quiero agradecer el esfuerzo sobrehumano, digamos, que se puede notar que ustedes han hecho en un país tan rico como el nuestro. No hay economía para la cultura, no hay dinero para destinarlo a aspectos culturales, para desarrollar estos mismos aspectos, y a nosotros nos consta, en alguna parte leí que algunas de las motivaciones de los abuelos era ganar algo de dinero, pero la verdad no es así. La verdad no es así. Nosotros no ganamos dinero porque, primero, acá somos voluntarios y nosotros agradecemos de hecho a la Casa de la Literatura. Sin embargo, cuando se intenta postular a diversas instituciones que deberían dar apoyo a la cultura, no hay. Desde el 2020 hasta ahora no hay convocatorias para artes, para incentivos culturales, no hay. Y todos, absolutamente todos, quieren que se trabaje gratis. Y no me estoy refiriendo solo a los adultos mayores, como es nuestro caso, sino a todo aquel que presente una proposición artística. Entonces, desde el hecho de que ustedes no los auspicia nadie, como no los financia nadie, debe haber sido un gran esfuerzo de ustedes para llevar a cabo este estudio, que podría significar de pronto, ¿no?, una propuesta para que otras instituciones, otras personas que sienten entrañablemente amor al Perú también puedan hacer otro tipo de estudios y podamos ir creciendo. Cada vez que yo veo algo que se relaciona con la cultura, en primer lugar aparece Argentina, en Sudamérica. Y es increíble, ¿no? Y es increíble porque nosotros somos los padres de América. Y eso a veces, como peruanos, duele, porque nosotros tenemos tan baja autoestima que consideramos que somos los últimos, o que si otros países nos hubieran enseñado a nosotros, cuando nosotros somos los primeros en todo. Usted hablaba de los trenes. El primer tren en América fue hecho en el Perú, un tren que iba de Lima al Callao, y solamente en el Perú en Lima habían 5 trenes, más 2 tranvías. Hoy no existe. Sirve para materiales, cuando podría estar trayendo gente de Chosica, Chaclacayo, Morón, hasta el Callao, pero ahí está la voluntad política de la que hablaba. No tenemos esa voluntad, para nada, ¿no? Entonces yo les agradezco a nombre de todos el esfuerzo que ustedes han realizado y esperemos que su ejemplo sea seguido por todos. Muchas gracias.